Mi nombre es David Fragoso, a.k.a. David Sirius, y esto es un episodio más de La Partícula del Cambio, un podcast que ya tenemos cerca de 20 episodios en los que hablamos acerca de desarrollo transpersonal, información cabalística, Reiki, desarrollo personal, psicología, temas de la vida cotidiana, información y soluciones para situaciones de la vida diaria, desde la perspectiva cabalística y desde mi experiencia como psicoterapeuta. Así que hoy vamos a hablar de un tema que ya era momento tocar y se trata sobre el gran oponente. Exactamente, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la visión cabalística del oponente? ¿Por qué el oponente realmente? Entender mejor, vamos a entenderlo mejor. Y vamos a entender esto desde la sabiduría ancestral cabalística. ¿Qué representa? ¿Qué significa el ego? ¿Cuál es la forma en la que lo ve? ¿Para qué? ¿Cuál es la función? ¿Realmente qué es? ¿Qué dice esta antigua sabiduría? Hay tantas perspectivas del ego, hay tantas formas de ver al ego, desde las sabidurías orientales, las sabidurías nórdicas, ¿sí? El conocimiento ancestral chamánico, desde la psicología, desde Freud y desde Grecia, y hay un montón de información, pero al final esta forma en la que los antiguos cabalistas nos enseñan sobre el ego, ese entendimiento, tanto a mí como a muchos de mis estudiantes, les ha dado la oportunidad de poder llevar una vida mejor. Así que hoy vamos a hablar acerca de esto, dejar más en claro de qué trata el ego y de qué trata el juego de la vida. Para poder explicar de qué trata el ego, de qué trata esto, cuál es la forma en la que los cabalistas lo ven, quiero que hablemos un poco desde cuál es la razón por la que venimos. Hemos hablado en otras ocasiones acerca del pan de la vergüenza. Para quienes son nuevos, no lo han escuchado antes, el concepto del pan de la vergüenza es esta energía de conflicto, esta energía de cierta caos o negatividad que se presenta en nuestras vidas cuando de alguna forma nosotros no somos la causa de nuestras vidas. ¿Sabes? No, los cabalistas explican que no venimos a ganar, venimos a ganarnos las cosas. Es decir, de pronto si tienes este amigo que siempre te pide favores, siempre te pide favores, siempre te pide favores, siempre está, recibe, no hace nada a cambio para ganárselo, entonces está generando esta incomodidad que se llama pan de la vergüenza. Y de pronto entonces, por ejemplo, cuando alguien te pide y te pide y te pide y tú das y das y das, el día que decides ya no dar, esa persona que recibía y que ya no va a recibir, se va a enojar. O sea, el pan de la vergüenza se caracteriza porque aquel que da y que da tanto termina siendo el malo de la historia. ¿Ok? Termina siendo malo. El día que dejó de dar, es el malo de la historia, ¿no? Y es acusado, juzgado, que de egoísta, que voy a creer, que tú, o sea, ese es un concepto, ¿no? Un concepto que conocemos como el pan de la vergüenza. Y nos ha pasado. Y nosotros mismos lo generamos en el trabajo, con algún familiar, algo así que uno está dando y uno está dando, pero porque cuando no le permitimos a la otra persona hacerse cargo, hacerse responsable de su vida y solo recibe, de alguna forma se manifiesta este caos, este pan de la vergüenza. Entonces, prácticamente nosotros venimos a ganarnos las cosas, ¿sí? Venimos a ganarnos, y para ganarnos algo, para sentir que lo recibimos, para sentir que bien, esto me lo gané, pues también, ojo, no se vayan a la generalidad. Ahorita voy a poner ejemplos, y si tienen duda también pónganme algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver qué pasaría si todo nos saliera bien todo el tiempo. Por ejemplo, supongamos que juegas boliche y tú llegas a jugar boliche y cada que agarras la bola, la tiras, siempre es chuza.
Siempre es chuza. Y entonces te metes a torneos y wow, eres admirada o eres admirado porque haces un montón de chuzas, porque nunca fallas y ganas premios y tienes mucho dinero, eres reconocida, eres reconocido porque nunca fallas. Entonces, imagínate así un año. Ahora imagínate 20 años o imagínate toda una vida así, que todo esto es fácil, que todo resultó fácil hacer siempre. El hecho de que las cosas resulten así, de sencillas, lo que va haciendo es que vamos generando pan de la vergüenza. ¿Eso qué significa? Que las cosas dejan de saber, dejemos de tener la energía de eso que pudimos obtener. Entonces, necesitamos un desafiante, necesitamos algo que sea desafiante. Vamos a poner otro ejemplo. Si jugamos tenis y a la tenis le quitas la red y agarras una raqueta gigante que sea muy fácil de golpear, la pelota sea muy fácil de golpear, la red no hay red, no hay red. ¿Qué chiste tendría jugar el tenis? ¿Qué cosa sería esa cosa? No sé qué, sería otra cosa, pero no sería tenis. Así que, pero cuando tú tienes la red, cuando tienes una cierta resistencia en la raqueta, un cierto tamaño de raqueta, cuando tú tienes esto, tú te esfuerzas, te vuelves disciplinado, disciplinada, haces ejercicio, practicas, repites, te vuelves mejor, ¿sí? Tus habilidades mejoran. ¿Por qué? Por la práctica. Pero ¿gracias a qué? Gracias a la red. Gracias a la red, gracias a la red y a la raqueta, por ejemplo. Y entonces tienes un buen juego, incluso ofreces un buen juego para los demás. Te voy a contar una historia antigua, voy a contar una historia milenaria. Los antiguos cabalistas nos cuentan sobre el ego a través de esta historia. Había una ocasión un rey que tenía un hijo y al hijo le quiere heredar el reino. Pero él dice, no quiero heredarle el reino así nada más porque sí, y que mi hijo lo reciba sin haberse ganado nada, ¿no? Sin habérselo ganado. No sé si sea digno o no, pero no sé qué hacer para que él se lo gane. Entonces se pone a pensar el rey y dice, bueno, voy a ponerle una prueba. Vamos a poner una prueba para ver si el príncipe es digno de este reino. Así que lo que hace es que va con la mujer más bella y más diestra en las artes del amor de todo el pueblo. Va y le dice, quiero que seduzcas a mi hijo, te voy a contratar y seduce a mi hijo. Para eso va con el hijo, así en otro momento va con el príncipe y le dice, mira hijo, yo te quiero heredar todo el reino, pero quiero saber si eres digno, así que solo te voy a pedir una cosa. Quiero que no tengas relaciones hasta el día que te cases. ¿Sale? Tú eres príncipe, tú puedes tener lo que quieras y a la mujer si quieras, pero quiero que lo único que te estoy pidiendo a cambio es que no tengas relaciones hasta el día que te cases. Y entonces podré saber que eres un hombre honorable, que te puedo dar el reino y el reino estará en buenas manos. Y bueno, se lo dio, el joven príncipe aceptó. Y le manda a esta chica, ¿no? Esta chica que era una prostituta y se la envía. Es una historia del Zohar. Esta es una historia del Zohar, no es una metáfora inventada. Es una forma en la que el Zohar nos da este conocimiento. Y le dice, ve y sedúcelo. Llega la prostituta con el príncipe y bueno, lo trata de seducir y hace de todo para que el príncipe que caiga, y el príncipe le dice, no, ¿sabes qué? O sea, no sabes, eres hermosa, todo, eres muy famosa aquí, claro que te deseo, pero yo tengo un acuerdo, yo tengo un compromiso, tengo algo más grande y no lo voy a hacer. Y entonces varias ocasiones fue tentado y el príncipe no la aceptó. Entonces el rey se dio cuenta de que su hijo era digno y le hereda el reino. Ahora, ¿qué quiero decir o qué quiere decir el Zohar con esta anécdota, con esta metáfora? Es que aquí lo que pensamos es el príncipe no se pudo haber ganado el reino, no se lo había poder ganado si no hubiera tenido el desafío. No hubiera tenido el desafiante. O sea, es necesario esta figura energética de un desafiante para
para poder enfrentarnos a algo y hacernos dignos de algo, ¿ok? Entonces es como cuando tú estás a dieta o control de tu alimentación y de pronto se te presenta el pie, el cheesecake, el pastel de chocolate y tú dices, no, o sea, sé que no lo tengo que hacer, sé que no me va a llevar hacia donde quiero, pero es irresistible para mí y entonces me lo como y en la fiesta me lo como el pastel y digo, bueno, pues ya que me lo eché, pues échenme otra rebanada y te vuelves a comer otra rebanada y dices, bueno, pues ya ni modo, pero llegas a tu casa y ¿cómo te sientes? Después sientes una cierta culpa, no te sientes bien contigo, de cierta forma sientes que te fallaste a ti mismo y tu propio sentimiento de valorización disminuye, que te sientes más, te empequeñeces. Y sin embargo, ¿qué hubiera pasado si misma situación, pero esta vez restringes el pastel de chocolate? Esta vez dices, no, ¿sabes qué? No voy a comerme el pastel de chocolate, voy a mantenerme firme en esto. Y entonces, ¿cómo llegas a casa en la noche? Cuando llegas te sientes más grande, te sientes más poderosa, más poderoso, más seguro. Tu valor se vuelve más grande, tu autoestima crece y dices, bien, pude con esto y puedo hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, precisamente es porque el pastel de chocolate representa este desafío que si no existiera, tendríamos todo muy fácil. La realidad es que los cabalistas explican que el desafío, ¿sí? El desafío es necesario para nuestro crecimiento. A través del desafío nosotros podemos crecer, porque siempre detrás de un gran desafío hay una gran bendición. El problema es que vemos el desafío como algo muy difícil, no era justo, no me lo merecía, ¿por qué me pasa esto? Y entonces caemos en la reactividad, caemos en la victimización. Y entender que nosotros somos la causa de nuestras vidas, esa es la parte fundamental. Ahora, ¿qué pasa con el desafío? Bueno, precisamente como venimos a ganarnos las cosas, como venimos y necesitamos el desafío para nuestro crecimiento, entonces se necesita un desafiante. Y es ahí en donde entra esta palabra que en arameo, la traducción literal en arameo es Satan, y se pronuncia normalmente como Satán, pero no es un monstruo que vive bajo la tierra, que tiene un tenedor y que te va a atormentar, un tenedor gigante que te va a picar y que te va a atormentar toda la vida, ¿no? Más bien, no es desde ahí la forma de explicar. La palabra Satán es la traducción en arameo de algo que es el oponente o el desafiante. O sea, si fuera inglés, en inglés, no sé, podría ser contender, puede ser contender tal vez, no, o sea, pero es esta energía que viene a ponernos distintos formatos de cierta dificultad para poder hacernos mejor. Es nuestro entrenador rudo, ¿ok? Y se trata de esta energía que aceptó el trabajo. Esta energía existe porque, digamos que cuando el creador lanza, digamos, voy a decir términos muy, muy modernos, ¿no? Pero digamos que cuando el creador manda la vacante, ¿no? La solicitud de ser el desafiante, esta energía acepta ese trabajo de manifestarse en nuestra vida como esta oposición, como esta dificultad y que está dentro de nosotros, no está afuera. Eso es importante, esa energía que está dentro de nosotros. Entonces, el jefe que es un patán, la jefa exigente, el huachicol, el COVID, el tipo que se llevó Hasbe Shalom las llantas de tu carro, o sea, ese no es el oponente, ese no es nuestro oponente, ese no es el enemigo, ¿sí? Ese no es el desafiante. Eso solo es una marioneta del universo trayéndote un aprendizaje que tu propio oponente puede encargarse de evitar que lo aprendas. Entonces, se trata de entender que esto en el mundo físico también pues se le conoce como el ego, que hablando del ego, el ego proviene del latín yo, ¿ok? De la raíz etimológica en latín es yo. Ahora, fíjate, presta mucha atención a este concepto que te voy a decir ahora. Yo, ¿ok? La figura de el yo representa
lo que crees de ti, ¿ok? Lo que yo creo de mí, ¿sí? Esa es mi identidad. Pero si mi identidad, lo que yo creo que soy, ha sido programada por la cultura, por el entorno, por la sociedad, por mi contexto de vida, por la televisión, por los maestros, por mis miedos, por mis aspiraciones. Si el yo es lo que yo creo que soy, si el yo es mi identidad, lo que yo creo, y lo que yo creo está diseñado o está programado por el entorno, ¿qué tal si mi entorno resulta limitador? ¿Qué tal si lo que yo pienso de mí resulta limitador? Entonces, esta figura, esta máscara, esta botarga, diría Eloísa Maya, esta botarga, ¿sí? Este avatar, es el contenedor del ego, es el contenedor de esta figura energética, es el contenedor del yo, de la ilusión, de lo que creo, de las creencias, de los miedos, de la cultura, el resultado de mi adoctrinación. Pero si yo voy más atrás, me doy cuenta que no soy ese, yo no soy yo no soy eso, yo no soy las emociones, yo no soy el pensamiento, yo no soy el cuerpo, yo no soy el miedo, yo no soy lo que creo que soy. Entonces, realmente es ahí en donde nosotros podemos hacer a un lado a nuestro yo, o sea, a nuestro ego, ¿no? Al ego. Y eso es lo que yo sé que es un poco complejo y tal vez después te invito a que vuelvas a ver la transmisión para poder analizar este concepto. Porque entonces, esta energía del Satán, ¿sí? Que ya entendemos que el Satán es el desafiante, es el que viene, es la red en el partido de tenis, es el aro pequeño en el básquetbol, güey, es lo que hay alrededor, o sea, es esa fuerza interna que nos hace, y aquí viene la característica principal, ¿cómo reconocerlo? ¿Cómo reconocerlo? Esto es muy profundo y de repente se vuelve muy complejo, pero ¿cómo reconocer al Satán? ¿Cómo reconocer al oponente? ¿Sí? Bueno, tiene una cualidad, tiene una sola característica, ¿sí? Y presta atención. La característica fundamental del Satán es el deseo de recibir solo para sí mismo. ¿Esto cómo aplica en la vida diaria? Mira, primero lo explico y ahorita lo aplicamos. El deseo de recibir para sí mismo. Por ejemplo, con la ira. Alguien me trató mal o algo me enojó, porque nos enojamos normalmente por la expectativa de lo que queremos que suceda o que no suceda. Nos enojamos porque no nos trataron bien, porque no nos contestaron los buenos días, porque no cumplió alguien su promesa, porque no me llegó el correo, porque no llegó el cheque, tenemos expectativas que no son cumplidas y nuestra reactividad es a través de la ira. De hecho, los cabalistas explican que la ira es uno de los comandantes del Satán, ¿ok? Son 5 comandantes del Satán y uno de ellos es la ira. ¿Okay? Y la ira proviene de la expectativa de que queremos que las cosas salgan de cierta forma, ¿ok? Y como esta expectativa no se cumple, nosotros reaccionamos ¿y por qué reaccionamos? Por el Satán, por el ego. Esta es una forma de manifestación del ego, ¿ok? Entonces, llega la situación, no sale como queremos, entonces nos enojamos. Y si nos enojamos o nos deprimimos, ¿sí? Empezamos a combinar con las diferentes manifestaciones, los 5 comandantes. Uno de ellos ya les dije que es la ira. El otro es el juicio, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo, no sé, o sea, alguien saluda en el Oxxo, llegas, buenos días, nadie te pela. Hola, buenos días, nadie te pela. Y hay personas que por dentro, hay personas que dicen, ¿qué pedo? Pinches maleducados, pinches nacos, por eso trabajan donde trabajan y cosas así. ¿Ya viste? Salió tu ira y manifestaste la ira con juicio, ¿sí? La shonara, la lengua maliciosa en arameo. Luego está otro comandante que es ira, juicio, control. ¿Ok? El control. Entonces, cuando nosotros queremos tener control de las situaciones, una vez en un curso del ego, porque tengo curso sobre el ego, una participante me llegó a decir, no, si yo llego y saludo y no me contestan, yo digo, buenos días, buenos días, buenos días, hasta que me contesten, ¿no? Dice la chica. Fíjate, en su ira, en su enojo,
¿sí? Los juzga y le dice, no, estos maleducados, ¿cómo no me van a contestar a mí? ¿Sí? Y entonces entra el control. ¿Y cómo tengo el control de la situación? Pues los voy a chingar hasta que me contesten y me contesten. O sea, a mí me contesten. Entonces tengo el control de la situación, ¿sí? Y yo tengo el control de que me puedan, no, que no me contestaban. Y entonces ahí entra el otro punto, que es la soberbia. Sí, porque ¿cómo es que a mí no me contestaron? ¿No? ¿Cómo es que no? No, yo lo voy a chingar hasta que me contesten. Y entonces ese es el otro comandante, que es la soberbia, ¿sí? Y la soberbia tiene que ver con una sobreestima, ¿sí? Nosotros nos sentimos superiores cuando estamos así. Y la otra es el odio. Odio, a diferencia de lo que creemos, que el odio es como, sí, mucha ira y golpear y hacer la vida imposible. No. Odio es la contraparte del amor. Es decir, el odio y el amor están en la misma moneda, solamente en la cara adversa. Es lo que nos dice el Zohar. Así que el odio solo es lo contrario al amor. Vamos a entenderlo mejor. Amor proviene de ahabá, ¿sí? Ahabá, y hablemos de ahabá como uno, la unidad, ¿ok? Y entonces cuando ahabá es uno, único. El amor es unidad, somos uno, una sola alma. Eso es amor, ¿sí? Uno, unidad, ahabá. Y lo contrario sería odio. Y odio, entonces, si es lo contrario del amor y amor es unión, odio es separación. Todo aquello que genera separación, los cabalistas explican que eso es el significado del odio. Entonces, por ejemplo, vas en la calle, alguien se cae, lo ves y te ríes, o simplemente lo ignoraste y te fuiste por otro lado, para ti no existió, eso fue indiferencia. Y dime, ¿eso une o separa? Esa indiferencia une o separa, o crea división. Y entonces, si estoy creando división, estoy generando odio de cierta forma, ¿ok? Entonces, no quisiera verme así de radical, pero quisiera tratar de entender, hacerte ver que mejor vámonos. Yo prefiero irme por el amor, prefiero irme por la parte de unidad. Por supuesto que todos vamos a caer. ¿Por qué? Vamos a caer en nuestra reactividad. ¿Por qué? Y esto es algo también otro dato sobre el Satán. Mientras estemos vivos, todos tenemos ego. Todos. Mientras estamos vivos, todos somos sujetos de ego. Hasta el ego, de hecho, el ego entra en el momento del nacimiento. Hablando espiritualmente, cuando el bebé nace y sale del vientre de la madre, en ese momento entra el ego. Y cuando morimos, ¿sí? Cuando morimos, en ese momento sale. De hecho, son unos minutos antes, muy pocos minutos, creo que son 3 minutos antes de morir, cuando el ego nos abandona. Por esa razón, cuando el ego sale de nosotros, es cuando las personas que están en sus últimos minutos de pronto tienen revelaciones, ven la película completa. Por eso es que dicen, es que vi toda mi vida en unos minutos. Es que lo que se trata es que tuvieron claridad de todo. En el momento en que el ego sale, esta energía nos suelta, entonces tenemos la claridad y bueno, son los últimos minutos. Pero esa es la figura cabalística del ego, el Satán, el oponente. Entonces, cuando nosotros tenemos este deseo de recibir para nosotros mismos, dime, te hago una pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando de repente vas manejando y alguien, un conductor, se te cierra, pero así, o sea, tú sabes que fue en tu contra y agarra y se te avienta y se te cierra? Es más, ¿cómo reaccionas cuando ni siquiera fue personal? Cuando igual y ni te vio y se te cerró. Pero ¿cómo reaccionas? Andas mentando la madre, le tocas el claxon, mira, este pendejo, voy a creer que la chingada, o sea, y están ahí, ¿no? ¿Cómo reaccionamos así? ¿Sí? Como si eso calmara algo. Este es un ejemplo de nuestra reactividad. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando estamos sintiendo eso? Y aquí va la pregunta. ¿Qué recompensa obtienes en ese momento? ¿Qué recompensa hay? ¿Qué satisfacción inmediata hay cuando dice esto que hace Clarkson y mientas madres?
¿cuál es la recompensa inmediata? Porque hay una recompensa por ofenderlo, hay una recompensa por juzgarlo. Fíjate, ahí aplicaste ira, aplicaste juicio. Algunos se van al extremo de aplicar el control, ¿no? No, ni madres, ahorita me le cierro yo y me voy a... La venganza, ¿no? La soberbia de, chinga, ¿cómo este güey a mí? ¿Por qué no lo tomamos personal? Libro básico, sabiduría tolteca, los 4 acuerdos, ¿no? No te lo tomes personal. Dice Brent Pat, un desahogo. Ajá, un desahogo, pero ¿un desahogo de qué? O sea, ¿por qué es necesario un desahogo? O sea, ya fue un desahogo, pero porque antes del desahogo hubo un sistema de pensamiento que te hizo creer que te hicieron algo y te enojaste. Ya el desahogo es la consecuencia. Vámonos más atrás del desahogo. ¿Sí? ¿Qué parte? ¿Por qué tener que enojarme? ¿Por qué tengo que buscar esta? Porque ese desahogo, esta maldición o esta mentada de madre que le das es tu venganza, porque solo así puedes hacer algo, porque a que no agarras el carro y le metes un choque, ¿no? Hasbu Shalom, que no lo agarras y le dices, hey, güey, ¿qué pasa? No te le cierras, no lo avientas como un coche. Lo único que puedes hacer es mentarle su madre. O sea, mentarle su madre. ¿Qué estás haciendo? Te estás vengando, ¿no? Estás tomando algo de regreso. También es tomar. Y recuerda, el ego, el Satán, busca recibir para sí mismo. Para tomar, nada más. Sí, porque me asusté, me enojé, sobresalté. Por supuesto que sí. Sí, nos asustamos. Oh, sí. ¿Y en qué momento vinculamos el que nos asustamos? ¿Sí? Con me tengo que vengar de él. Y aunque sea mentándole la madre desde aquí, el tipo ni se entera, ¿va? Pero nosotros solitos nos conflictuamos, nosotros solitos cargamos el coraje y ese auto se fue. Y somos nosotros los que estamos así, cargando algo. Ahora, lleva esto a la vida cotidiana. Ahí en donde sí los tienes de frente, en donde sí los tienes seguidos, donde te los encuentras en el trabajo, donde ves a tus vecinos... Y entonces a ellos sí buscas, de vez en cuando tienes más oportunidades de vengarte, ¿no? Pero al final estás haciendo exactamente lo mismo. Estás generando odio. Estás cayendo en esa reactividad. Ahora, yo no digo que neguemos nuestra emoción. De pronto, pues sí, nosotros traemos esta naturaleza y las emociones están ahí. Recuerda, las emociones están ahí por consecuencia de nuestro sistema de pensamiento. O sea, la emoción no nace espontáneamente, ¿sí? Una emoción es consecuencia y eso es ciencia y eso es psicología y eso está comprobado, ¿sí? Yo tengo primero una interpretación de un acontecimiento y de la interpretación del acontecimiento, mi sistema mental, mis programas mentales hacen que mis neuronas procesen esa información, ¿sí? Y tengo una glándula que va a segregar ciertas sustancias bioquímicas, neurotransmisores, que van a enviarlas a mi sistema nervioso central y le van a decir, estamos enojados. El sistema nervioso central recibe ese pensamiento ya en forma de impulso eléctrico y ya en forma de sustancia bioquímica, en forma de hormonas, por ejemplo, y entonces llega a nuestro sistema nervioso y le hace sentir al cuerpo esa sensación a la que le podemos llamar enojo o ira. Y entonces ya es una emoción. Y después queremos trabajar las emociones, que abraza la emoción, que integra la emoción, que libera, que no la niegues. Y por supuesto que hay trabajo que hacer con las emociones, ¿no? Dejar de resistirlas y aprender a fluir con ellas. Pero ¿por qué no nos vamos antes de la existencia de la emoción? ¿Por qué no nos vamos antes? A ver, espera, esto que acaba de suceder, ¿para qué está sucediendo? Ese taxista que se me acaba de meter, espera, ¿qué me está enseñando? ¿Qué revela de mí? ¿Por qué me enoja? ¿Qué botones toca esta situación? ¿Qué botones está apretando que hace que yo reaccione de esa manera? ¿Qué heridas traigo?
¿Por qué reacciono así inmediatamente? Una vez vi un señor que llegó, estaciona su Chevy enfrente de un restaurante, de la entrada, se baja corriendo, deja la puerta y se mete al restaurante y en chinga los guardias de seguridad van al carro y empiezan a bajarle el aire a las llantas en una forma de venganza porque, ¿por qué se viene a poner aquí, cabrón? Sí, pues ahora va a ver. Es como cuando te estacionas en el lugar de los taxistas y perdón que lo diga a los taxistas, pero me ha pasado a mí personalmente. No me di cuenta, fui a la terminal de autobuses corriendo, no me doy cuenta que era parado de taxistas, me bajo a recoger a mi papá, ¿no? Bueno, a mi padrastro, me bajo a recogerlo bien emocionado de no verlo toda la vida y lo voy a ver, no me fijo y cuando regreso, auto nuevo, no tenía ni un mes de haberlo comprado y me lo rayan de ambos lados, ¿no? Y los taxistas me dejan apretadísimo para que no pueda yo salir, ¿sí? Entonces es inmediatamente, ¿qué hace uno? Voy a creer, qué mamadas, que esto, que el auto, y que nuevo, que pinches envidiosos, y puedes empezar a maldecir. Pero está bien, sucede. Bueno, ni siquiera puedo decir está bien, cancelo eso. Más bien, eso sucede y ahora nosotros, ¿qué interpretación vamos a darle? ¿Cómo esto me puede enseñar más sobre mí? Más sobre mí. Esa es la autoindagación. ¿Sí? Y entonces ya después me doy cuenta que la emoción era el último de mis problemas. De hecho, nunca fue el problema. Fue un buen sensor que me avisa, así reaccionas, foquito rojo, ¿por qué me prendí? Mejor pregúntate por qué me prendí. ¿Sí? Ese es en lugar de tanto es gastar energía tratando de contener una emoción. Más bien vamos a entenderla. Y ese es el trabajo. Ese es el trabajo del autoconocimiento, ir al origen. Y entonces el Satán, el oponente, que ya entendemos que el Satán en arameo significa oponente, es esta energía asignada a traernos el desafío que necesitamos para nuestro entrenamiento de vida. A lo que venimos, nosotros como almas agarramos un cuerpo, nos metimos en él y escogimos un escenario y escogimos determinadas situaciones para que nos entrenen. Y esas situaciones o personas las tenemos, ¿sabes quiénes nos hacen ver mucho eso? Nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestra pareja. Como primero, nuestros hijos. Ya de ahí te vas a los amigos, al entorno, al trabajo. Ya de ahí te vas a los animales, a los vegetales, a la naturaleza, ¿sí? Pero de entrada tenemos a estos grandes mensajeros del universo en nuestras vidas mostrándonos cuál es el desafío interno que tengo que elijo trabajar e identificar. Entonces, el ego, desde la perspectiva cabalística, se trata de este entrenador de vida que viene con un entrenamiento hardcore, ¿sale? Viene con un entrenamiento durísimo, ¿sí? Y que nos trae la enseñanza y crecimiento a través del desafío, ¿sí? Es como decir, la luz dijo, a ver, vamos a jugar un juego, yo me escondo y tú me encuentras. Y entonces nosotros en el juego de la vida solo estamos buscando la luz. Buscamos a la luz. Aquí no está. Aquí no está. Aquí. Y estamos buscando la luz. Y de eso se trata el juego. Es divertido. Y sabemos que al final la vamos a encontrar. Y ¿sabes cuál es el trabajo del Satán? Hacerte creer que no la vas a encontrar. Hacerte creer que eres ese cuerpo. Hacerte creer que te hicieron eso. Que te ofendieron a ti. Hacerte creer en tus miedos. Fortalecer tus creencias limitadoras. Hablando estrictamente de la parte psicológica. En nuestra psicología todos tenemos programas limitadores, ¿no? Por ejemplo, en la riqueza. Esto me encanta, este concepto me encanta y espero que si tú estás en búsqueda de riqueza, pues esto también te funcione. De pronto yo tuve un bloqueo muchos años económicamente. O sea, yo venía como de flujo constante. De repente me bloqueé y me tuve varios años y hace ya como unos 3 años que me desbloqueé. Pero no había entendido por qué. Y lo que sucede es que tenemos pensamientos subconscientes, ¿sí? Pensamientos subconscientes de pobreza. Entonces yo puedo decir por fuera, claro, yo amo el dinero y hacer mis afirmaciones, yo amo el dinero llega a mí, yo te recibo y bla, bla, bla. Pero por dentro tengo una programación escondida, no la puedo ver, está escondida, no soy consciente de ella, que está diciendo... No, espérate, pero no has trabajado lo suficiente. Y te lo digo porque yo tenía esa hasta hace pocos días. Yo tenía esa, espérate, pero
no has trabajado lo suficiente. O sea, si tú quieres 100 millones de pesos, porque eso es lo que yo estoy visualizando, si tú quieres 100 millones de pesos, tú tienes que trabajar mucho, güey. Y tú no has trabajado tanto como para ganarte 100 millones, güey. No eres merecedor de esos 10 millones. O sea, está bien desearlo, si hay que repetirlo, a ver si sí chicle pega, pero había un programa inconsciente, bueno, un programa en mi subconsciente que decía, no has trabajado lo suficiente para poder ganarte y ser digno de estos 100 millones, ¿sí? Hay otras, también tuve otra, hace tiempo yo tuve otra. Fíjate que a mí me costaba trabajo cobrar mis sesiones y cobrar los cursos para subirle el precio a algo porque yo sentía que eso es lo que valía, haciendo como la cuenta de a ver cuánto me ha costado mis inversiones en estudiar con Vishen Laikan y con Joe Dispenza, con Tony Robbins, el centro de Cábala y no sé cuántos libros, no sé cuántas cosas, y la segunda licenciatura y la primera y la certificación y empiezas como a hacer la cuenta de eso para definir tu valor, ¿no? Y en cuánto vas a cobrar. Pero y aparte, pues el impacto que en la vida de la otra persona, chalala. Y sabes que a mí me costaba trabajo ponerle un precio a mi trabajo, porque pues tenía yo este síndrome del impostor que ahora es muy popular, ¿no? Pero yo sentía que no era suficiente, ¿no? Y entonces yo por fuera, yo sí quería dinero, pero por dentro yo decía, no, pero ¿cómo se los voy a ir a quitar a la gente? O sea, fíjate, yo sentía que se los iba a quitar. O sea, sí quería clientes, sí quería dinero, sí quería sentirme digno de, pero yo tenía un programa que me lo quité hace tiempo en mi subconsciente de que yo sentía que cobrarles era como, no sé, como engañarlos, como quitarles su dinero, como, ¿sí? O sea, y es ahí en donde incluso como emprendedor también me costaba trabajo a veces cobrar mis ediciones de video, porque cuando yo cobraba video, yo editaba y cobraba por las ediciones de video, pues como para mí yo hago cosas muy fáciles, o sea, para mí es muy fácil hacer en 5 minutos una edición y las personas llegan, oh, no manches, está bonito, ¿cuánto va a ser? Como para mí fue muy fácil, pues me costaba trabajo cobrar lo que se cobraba en el mercado, ¿no? Cobraba muy poquito porque, no, pero es que a mí ni me costó trabajo, pero las personas podían pagar eso así en miles y miles, ¿no? Y era que era porque esta sensación de no haberme trabajado lo suficiente para ganármelo. Y ese es un programa de la mente subconsciente. Y entonces, ¿qué hace el Satán? Identifica esos miedos, identifica esas limitaciones, identifica esas programaciones inconscientes que traes, que son limitadas, y las fortalece, ¿sí? Y cuando se te ocurre estar cobrando ahora sí lo que tienes que cobrar, empieza el Satán. Güey, acuérdate que no, güey, no te lo mereces, güey. Fue muy fácil para ti, te lo estás chingando, lo estás estafando, tú no mereces, no. Y entonces te limita. Estoy hablando de un ejemplo. En nuestra vida cotidiana está todo, pero solo debemos entender. La pregunta que te tienes que hacer para identificar dónde está tu ego, cómo se está moviendo frente a la situación que vives, es pregúntate, ¿qué estoy esperando recibir solo para mí mismo? ¿Desde qué carencia estoy comportándome? ¿Desde qué falta afectiva? ¿Desde qué carencia afectiva estoy tomando esta decisión? Es que mi marido, es que mi novio, no sabes cómo es. A ver, espera, o sea, ¿él es tu desafiante? ¿Él es tu desafío? ¿Él es tu Satán? No, tu Satán está en ti, dentro de ti, y esa solo es una situación. Pregúntate, a ver, ¿qué miedo que no estás trabajando? ¿Sí? ¿Qué carencia no estás trabajando? Por esa razón te quedas ahí, porque es más fácil. Las personas que se alejan de todos y como, no, yo amo a la naturaleza y amo a los animales, no, porque entre más conozco a los humanos, más quiero a mi perro. Claro, porque es más fácil de amar a un perro. ¿Sí? Porque no representa algún tipo de incomodidad para crecer. Evito el desafío y mejor pues vete a una cabaña, ¿no? Evito el desafío de relacionarme, de tener mi miedo al rechazo, de miedo a ser lastimado, de no sé cuántas cosas tenemos. Entonces, desde ahí, esa es la parte en la que está operando nuestro ego. Y entonces la pregunta es, ¿qué estoy queriendo recibir? ¿Desde qué carencia estoy actuando? ¿Qué no estoy, según yo, recibiendo? Que sí quisiera recibir, ¿sí? Con el dinero. ¿Por qué? Por ejemplo, yo acostumbro, Bliainara, a dar el diezmo. Y lo doy porque lo conozco como una herramienta espiritual, no religiosa. Es una herramienta metafísica sobre los bienes materiales y el dinero. Entonces,
podemos dar diezmo y podemos dar tiempo, dinero o talentos. Esas es como las tres formas de que podemos diezmar. Y cuando a veces lo hacemos, también lo hacemos para hacer a un lado todos estos pensamientos limitadores, hacer a un lado a nuestro ego. ¿Ok? Es una forma de hacer un lado, de pegarle a nuestro ego. A veces yo lo hago, voy a hacer una donación y me está doliendo, ¿no? Oh, no, ¿cómo voy a hacer? No, con esta lana yo hubiera hecho no sé qué, yo hubiera hecho, y me es incómodo. Y yo mismo me digo, ¿te es incómodo? Sí, claro, entonces ponle otro 9, o ponle otro 0, o ponle otro 1. Ay, cabrón, no, nada más. No, sí, o sea, y porque me doy cuenta que es mi ego el que está ahí, porque quiero solo recibir para mí mismo. Y eso precisamente, el ego en el dinero, es parte de lo que lo puede bloquear, ¿no? Pero cuando tú compartes, tú das, tú ayudas a los pobres, tú diezmas y demás, entonces tú estás haciendo lo contrario de solo recibir para ti mismo. Te voy a contar una historia. Se cuenta que Abraham el patriarca, reconocido como en todas las religiones, incluso en la antigüedad, él era un atlante. Y Abraham el patriarca recibe, ¿no?, la sabiduría cabalística antes de todo, con un libro llamado el Sefer Yetzirah, y en donde vienen todas las leyes del universo codificadas. Y se cuenta que él era un hombre que vivía en mucha abundancia, mucha riqueza. Él tenía fíjate lo que hacía. Él contrataba gente y les decía: vayan al norte y traigan a personas que necesitan ayuda. Contrataba a otros y les decía: vayan al sur y traigan a gente que necesite ayuda o dónde vivir, dónde comer. Y la gente llegaba, se quedaba ahí y trabajaba la tierra, construían más recámaras y se quedaban ahí, y entonces eran más abundantes y crecían más. Y entonces ahora decía: ahora vayan ustedes al este, ahora ustedes vayan al oeste, vayan por gente que necesite. Y entonces realmente entre todos buscaban dar. O sea, fíjate, su vida estaba basada en cuánto puedo dar, cuánto puedo salir a buscar a alguien que necesite. ¿Te das cuenta? Estaba compartiendo. Y entonces, ¿qué hace el creador? El creador dice, acuérdate de esta frase: cuando tú te ocupas de los demás, la luz se ocupa de ti. Y entonces, imagínate que la luz llega y dice: oye, a ver, vamos a encargarnos de Blanca. Vamos a encargarnos de Blanca. Sí, no, ya se están encargando de ella. ¿Quién? Ella misma. ¿Sí? Cuando estamos demasiado ensimismados, cuando estamos solo pensando en recibir mis necesidades, mis carencias, mis temas, solo yo. Y si me sobra y puedo, de vez en cuando le doy 5 pesos al limpiaparabrisas, ¿no? Y no le doy más porque si hago cuentas en todo el día, seguramente gana más que yo, ¿eh? Entonces, con ese tipo de pensamiento, pues nomás le doy 5 pesos, pero ya sentí que ayude. Entonces, cuando tú solo te estás preocupando por ti, si la luz dice, bueno, ella se está ocupando de ella misma, por decir un nombre. Pero ¿qué pasa si la luz dice, ok, vamos por Enrique? Ok, sí, vamos a ayudar a Enrique. Oye, ¿quién se está haciendo cargo de Enrique? Y dice, nadie. ¿Por qué nadie está haciendo cargo de él? No, lo que pasa es que él se está ocupando de los demás. Y entonces la luz dice, hey, vamos a ocuparnos de él. Y cuando la luz se ocupa de ti, llega y te da, ¡fum!, pero llenísimo. ¿Sí? Te resuelve, no solo en dinero, te resuelve en situaciones. Entonces, ¿cuál es la figura del Satán? Es entender que este desafiante está aquí para desconectarte, está aquí para hacerte el trabajo difícil, para hacerte el trabajo interesante, pero no es porque sea malo, no es porque sea oscuro, no es porque sea negativo, es porque aceptó el trabajo, aceptó la chamba de ser la red en el partido, aceptó la chamba de ser el entrenador duro, el entrenador que viene y te empuja y te parte, pero con la finalidad de crecer. Y entonces, parte de los secretos de Satán es no quedarse abajo. O sea, vamos a poner un ejemplo. Una persona que está haciendo su trabajo de autoconocimiento, desarrollo personal, espiritual. Ok, muy bien, va muy bien. Identifica su ego, lo entiende, va trabajando desde esta perspectiva, ¿no? Lo vuelve su aliado, utiliza su fuerza, entiende que está aquí para impulsarlo, para crecer. Lo hace, crece. Y entonces, ¿qué hace el Satán? El Satán debe subir el nivel. ¿Por qué? Dice, este tipo me ha descifrado, este tipo lo ha entendido, este tipo ha crecido, con ese tipo no estoy logrando, tengo que apretar. Y entonces el Satán sube y el desafío sube. Y entonces se cuenta que la vida de las personas que trabajan en su desarrollo espiritual normalmente empieza a volverse desafiante
porque su Satán está creciendo, está creciendo. No podemos hablar del Satán si no lo conocemos. No podemos hablar del Satán si no sabemos quién es. Hay un libro que te recomiendo que lo leas, se llama Siddhartha, de Hermann Hesse, precisamente habla de Siddhartha Gautama. Entonces él habla de que él había nacido en un lugar bien acomodado, en el bosque. Él ya hablaba con los animales, él ya hablaba con los árboles, era un hombre muy sabio y siempre estuvo rodeado de toda esta sabiduría, pero él decía, no sé, debe haber algo más, porque me hablan, dice en el libro, ¿no? Que él pensaba, me hablan mucho del yo, me hablan mucho de todo esto, pero ¿cómo puedo saber quién es el yo? O sea, el ego, ¿cómo puedo saber quién es el yo si no lo conozco? Si solo lo sé por su existencia porque me lo han enseñado mis maestros. Entonces él sale al mundo, sale del bosque y sale al mundo, y bueno, hay toda una historia. Conoce a los niños hombre, se enamora, tiene un hijo, hace un desmadre, se vuelve adicto, apostador, borracho y todo, y cuando se derrota y cae, no les voy a decir cómo, entonces ya una mano lo jala del lago en el que estaba y se recupera, ¿no? Y entonces se da cuenta, y es cuando escucha al Om, cuando escucha al sonido del universo hablándole, y dice que le habló, y entonces escucha al Om y entonces alcanza su iluminación. Y ahora la metáfora es que él se dedicaba a ser el que pasaba a la gente de un lado a otro. Él tenía una barca, y cuando llega alguien que quiere ir al otro lado, dice, es que queremos viajar con Siddhartha. ¿Por qué? Porque cuando te subes a su balsa, se dice que se sube uno, pero llega otro, ¿no? O sea, es el traficante de almas, ¿no? O sea, el que mueve de un lado a otro. Llega una persona, se sube de una forma y se baja de otra, ¿no? Porque platicaba con ellos y bueno, los coacheaba, ¿no? Les daba terapia. Pero a lo que voy con esto es a que solo a través de esta autoexperimentación del alma, experimentándose a sí misma en esta fisicalidad, es como vamos a escuchar, a entender a este ego, y solo cayendo, solo escuchándolo y viviéndolo es como vamos a identificarlo. Entonces yo te invito a que conozcas más. Ahorita es solo una transmisión en la que estoy hablando muchas cosas generales. Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos y todas por conectarse.